Él dice, miramos hacia atrás para obtener el calor de las brasas, de las experiencias vividas, pero no para recoger las cenizas. Hay mucho simbolismo detrás de eso, pero es cierto, o sea, atrás está bien mirar y recordar momentos que hemos pasado, lindas experiencias, pero no podemos quedarnos a vivir en el pasado cuando tenemos cosas que hacer en el presente y en el futuro. Y eso me hizo pensar a mí en dos situaciones. Una es en particular en esta situación de pandemia que hemos vivido el año pasado. Yo estaba en Argentina y muchos planes o se pusieron en pausa o se atrasaron. Como todo se empezó a atrasar. La idea de estudiar, el trabajo y mi relación, todo como que se atrasó, todo se complicó un montón. Y a veces me veía tentado a vivir en el futuro. Lo que me refiero es, a veces cuando queremos que algo llegue ya, podemos estar tentados a estar constantemente pensando en eso. Y está bien pensar en nuestras metas, pensar en las cosas que queremos lograr, pero no podemos y no debemos descuidar el presente. ¿Por qué? Porque al darme cuenta de eso, cuando yo me daba cuenta que estaba pensando mucho en el futuro y preocupándome demasiado, me daba cuenta que podía estar descuidando oportunidades que tenía en el presente. Y la pandemia, si bien trajo muchas cosas negativas, también trajo muchas positivas. Y miro atrás hoy en día y tengo experiencias súper buenas con mi familia, cuando pudimos hacer juegos en casa, mirar series, mirar películas, simplemente compartir tiempo con ellos. Y si yo hubiera estado muy concentrado en el futuro, tal vez no hubiera disfrutado ese tiempo que fue único y que hoy en día es un recuerdo súper especial. Eso en cuanto a mirar hacia el futuro. Creo que tenemos que asegurarnos de vivir el presente porque tenemos relaciones que cuidar, tenemos relaciones que mantener, tenemos personas que conocer, tenemos cosas que lograr, cosas que aprender en el hoy. Y lo otro en cuanto a mirar atrás, pensaba un poco cuando uno está en la misión. Cuando uno sirve una misión, si hay misioneros escuchando, cuando uno está en la misión, a veces al principio puede o pensar mucho en el pasado, en lo que uno dejó atrás, o incluso cuando ya va más avanzado, uno puede pensar mucho en el futuro, cuando vuelva a mi casa voy a hacer tal y tal cosa. O al principio, dejé mi casa, mi comodidad, dejé la música, dejé las películas, dejé los libros, en mi caso. A mí me gusta mucho leer. Y tenemos que asegurarnos de no caer en eso porque hay muchas cosas que hacer en el presente. Y creo que a veces podemos caer muy fácilmente en eso, en que la distancia y el tiempo a veces distorsiona un poco con la nostalgia, hace que los recuerdos sean un poco más lindos de lo que tal vez eran. Como uno está en la misión y tal vez al principio recuerda lo que dejó, como que lo pinta un poco mejor de lo que era en la cabeza. Y también cuando uno piensa en cuándo va a volver, y realmente sí hay cosas que hacer cuando uno vuelve, pero el tiempo que uno sirve en la misión no vuelve. Y eso se aplica, creo, en muchos contextos de nuestra vida. Sí, me hiciste pensar, bueno, hablaste de los misioneros y para los misioneros, si es que hay alguno escuchando y ahora misioneros retornados. Y creo que pasa lo mismo, uno regresa a la casa y empieza a decir, yo en la misión hacía esto, en la misión era así, en la misión, y se vuelve un poco, creo que agotador para uno mismo, o sea, uno mismo se está teniendo este martirio en la mente de en la misión, yo hacía esto, en la misión era mejor, y creo que incluso como misioneros retornados es importante asentarnos en el presente, saber que ya pasó esa etapa. Y como mencionaba Sky al principio, el cambio viene cuando cambiamos de lugar, cuando cambiamos de situación. Y es importante asentarnos a ese cambio, saber lo que el cambio significa y hacer lo que nosotros necesitamos para sacar el máximo provecho de ese cambio y que sea de beneficio para nosotros. Sí. En su discurso, de hecho, él habla de un misionero del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, ¿verdad? Ujú. Y él es un muy buen ejemplo
de esto, de hecho, porque como sabemos, Pablo, antes de ser como cristiano, antes de convertirse en el Evangelio, era un hombre que perseguía a los cristianos. Fue su trabajo como romano. Y hay que pensar en cómo sentía él, como sería muy difícil su trabajo como misionero si siempre miraba atrás en su vida y pensar en los malos hechos que hizo antes. Y eso es, no quiere Jesucristo eso en sus misioneros. Él quiere misioneros que están enfocados en la obra, y esos malos hechos que hizo antes el apóstol Pablo, ya se arrepintió por ellos, y para continuar y seguir con el trabajo del Evangelio, es importante no enfocarse tanto en su pasado. Pero en su pasado hay algunas cosas que salen durante su ministerio que son buenas para recordar, como como un ciudadano romano, como él usaba eso, este título a veces para relacionarse con la otra gente, cosas así. Pero nuestros como malas cosas del pasado, hay que superar esos y seguir adelante.